Investigamos um pouco em sua história e trabalhos, muitas palavras-chave, sim, que vão desde direitos básicos de aprendizagem, já falamos dele, né? Estudos comparativos, geografia das religiões, a literatura como meio didático em la enseñanza de la geografia, transformações socioespaciais, formação cidadana, inventário de ativos de áreas protegidas e esse aprendizagem. São vários temas tratados a lo largo de uma trajetória de dedicação à la docência e à investigação. Considerando a vida atual em Colômbia e na América Latina, qual de estes temas aún considera urgente? Desde que já ha trabalhado. E alguns deles, pensas, é superado hoje? Que cambiaria se volver a alguns destes? Yo pienso que logré como esbozar la concepción de que la geografía puede ser esa disciplina integradora, digo la geografía escolar, como esa posibilidad de encuentro con otras ciencias sociales que se enseñan, con otras ciencias sociales escolares. Y digo que lo logramos cuando desde el encuentro con diferentes comunidades académicas a nivel latinoamericano, discutimos y fundamentamos siempre lo que es el objeto mismo de estudio de la geografía, el espacio geográfico. Logramos como apropiarnos de cómo el espacio geográfico lo podemos leer en las acepciones de lugar, de territorio, de región, de geosistema, de medio geográfico, de paisaje, entre otros, que dan cuenta de esa multiplicidad de perspectivas teóricas de la disciplina. Y sobre todo, en esa interdisciplinariedad, esos encuentros reales de la comprensión del espacio geográfico, por ejemplo, en su acercamiento con la psicología social, cuando leemos el espacio geográfico como lugar, como ese espacio micro, ese espacio habitado y lleno de afectos, frente que todos construimos los apegos y también desapegos frente a los lugares. También como región, desde esa organización geopolítica de los espacios, identificar esos elementos culturales que nos hacen comunes, similares, a nivel de los territorios, pues en un espacio más amplio, como decir Colombia. Y un encuentro bonito que creo logré tener con las ciencias naturales desde la geografía, ¿cierto? Como geosistema, y ahí yo encuentro la teoría del profesor Milton Santos como la esencia que me permitió visualizar más claramente la geografía como la comprensión de esas relaciones sociedad-naturaleza en clave de lo que es el espacio socialmente producido. Entonces, yo creo que ese fue un punto que logré comprender, de que la geografía sí podía ser esa disciplina integradora de las ciencias sociales escolares. Pendiente, algo que yo sé que todavía no lo hemos logrado ni a nivel de la universidad y de ahora desde la Sociedad Geográfica en la cual estoy, o la Academia de Ciencias Geográficas del país. Yo creo que tenemos una gran deuda o algo muy pendiente, y es cómo en verdad promocionar la educación geográfica. Y ahí la educación geográfica para el país, no solamente desde el currículo escolar. Entonces ahí yo podría decir que una diferencia, o más bien una conceptualización que si bien amerita seguir trabajándole, es la enseñanza de la geografía como ese qué o ese objeto de la didáctica, porque la didáctica de la geografía como una disciplina específica se pregunta es por la enseñanza que hemos de promocionar y de liderar para finalmente llegar a alcanzar la finalidad, y es una educación geográfica. Una educación geográfica que
que no necesariamente es resultado o punto de llegada, pero sí la oportunidad de formar otros ciudadanos que habitamos este planeta, que habitamos este mundo. Entonces, yo encuentro ahí una diferencia. La didáctica de la geografía como una disciplina, una didáctica específica, una disciplina académica que tiene un objeto, y es el enseñar el espacio geográfico. La enseñanza de la geografía tiene un qué, y es comprender lo que son esos procesos de enseñar con la intencionalidad de que la geografía que se enseña sea aprendida. Entonces, en ese marco de la enseñanza de la geografía, en perspectiva de toda esa organización teórica, metodológica del deber ser de la geografía que se enseña. La educación geográfica yo creo que trasciende la enseñanza formal de la disciplina y le apuesta a exaltar lo que es esa dimensión formativa de la disciplina geográfica, la dimensión formativa, y no solamente en el campo de lo formal, de la educación formal, sino de la no formal, porque yo pienso que si algo duele, por ejemplo, en nuestras ciudades, es el comportamiento ciudadano frente a los espacios. Y yo creo que ahí nos falta trabajo desde la misma formación en las licenciaturas, de cómo hacer que se apropien del espacio que habitamos, hacer otro uso de ellos. Eso es una deficiencia o una carencia que tenemos en la educación geográfica. A nivel de la didáctica de la geografía, cuyo objeto es la enseñanza hay una conjugación de discursos de las ciencias de la educación y la ciencia geográfica. O sea, ese encuentro teórico, de la teorización que las ciencias geográficas han logrado, pero de la mano de las teorías, de la pedagogía, de la didáctica, del currículo, de la sociología educativa, de la antropología pedagógica. Ese encuentro nos va a permitir, creo yo, alcanzar esa meta, una educación geográfica comprometida con los territorios, y no solo desde los nuevos ciudadanos que estamos formando, desde nuestros estudiantes, sino desde el común cotidiano que habita los espacios, que habitan las ciudades. Entonces, creo que es una pendiente, algo que yo creo que yo no lo logré, pues no lo animé la discusión, pero eso no lo hemos logrado. Es una tarea pendiente de la red latinoamericana de investigadores en geografía, de las diferentes comunidades académicas en nuestros países. Bueno, me permita compartir la experiencia de un recorrido el domingo pasado en la comunidad de Pacífico y la Comuna 8. Y yo creo que algo bien pasa respecto de esta comprensión de los territorios, porque al encontrar ahí algunos niños que yo creo que están sometidos a una educación geográfica desde los movimientos sociales de sus comunidades, porque los niños nos transmitían experiencias, lo que hacen en las comunidades. Dice así, aquí aprendemos, por ejemplo, cómo es importante conocer los caminos del agua. Nos parece interesante y hacemos experimentos sobre cómo nacen las plantas y los alimentos y cómo podemos ahí cuidar de ellos, que son necesarios. Y la palabra territorio estaba ahí con ellos, en su boca. Yo creo que hay una educación geográfica en curso que no está en la escuela, y al menos en la universidad, que es una educación geográfica que viene siendo practicada cuando movimientos sociales
hacen esfuerzos educativos y ahí conducen la generación de nuevos liderazgos, Claro, sí, sociales. y creo esperanzas, ¿no? Y creo esperanzas. Yo creo que algo bueno Está pasando. Sí, algo bueno está pasando. Ao todo, nosotros listamos, son 9 libros, 11 capítulos de libros, 3 artículos, 20 artículos en revistas nacionales, 7 artículos completos. Muchas producciones. ¿De cuáles dentro de ellas le gustaría de compartir con nosotros sus experiencias? ¿Puede contextualizar la diferencia que la señora percibió haciendo las investigaciones entre Brasil y Colombia? ¿Cuál es la diferencia de producción, de formación, que sea diferente o similar y que sea importante para pensar las investigaciones dentro de la educación geográfica? Bueno, cada texto fue resultado generalmente de ejercicios de reflexión e investigación, promovido aquí mismo en la universidad, pero también en el encuentro, o va en esta relación con esos aprendizajes en los eventos, desde la participación en los eventos académicos en los que tuve la oportunidad de participar. Pienso que la mayor producción de textos compartidos la tuvimos a partir del funcionamiento o el desarrollo de la red latinoamericana de investigadores en didáctica de la geografía. Se vio muy enriquecida por los aportes de los colegas de Brasil, en el liderazgo pues de la profesora Sonia Castelar, de las demás colegas, de Elena, de Lana, de todos, como el recoger, o sea, se volvió como una meta el compartir o divulgar aquello que en estos espacios académicos se discutían. Y entonces hemos procurado como publicaciones colegiadas, publicaciones como a varias manos entre académicos, del contexto pues de las diferentes universidades ahí participantes. O sea, para mí Brasil, la comunidad de geógrafos brasileros enriquecieron mi pensar, mis pequeñas ideas en el marco como profesora de la facultad, de profesora de geografía en esta facultad. Y yo quisiera hacer historia de cómo llego a modificar mi pensar sobre la enseñanza de la geografía, pero de la mano de la comunidad académica brasilera, de geógrafos. Hacia 1995 yo conocí al profesor Milton Santos, que yo considero cambió mi vida, mi concepción de la geografía como tal. Tanto es así que cuando yo empecé acá, yo era profesora de geografía física, profesora de climatología, de geomorfología, de geografía física de Colombia. Yo encuentro la obra del maestro Milton Santos y me da un vuelco total, tal así que para mí ya la geografía no era la descripción de lugares, la descripción física de los lugares, era más la comprensión de las acciones que sucedían, se daban en los espacios. Yo recuerdo, yo tuve la oportunidad de estudiar un curso de geografía física en Alemania con el profesor Ekehard Jordan. Y cuando llegó a ese semestre de verano, yo estoy hablando ya de geografía social, de las acciones espaciales o sobre el espacio,
en verdad de las mutaciones o de esa mudanza constante que en los territorios se da. Y el profesor, yo recuerdo una expresión que el profesor Ekejar en un encuentro acá en la universidad decía que yo me había volteado de la geografía, que yo ya no era amante de la geografía, sino de la literatura, que yo lo que estaba haciendo eran narrativas, no investigación geográfica. Entonces, yo pienso que las teorías del profesor Milton Santos, yo llegué a ellas en directo con el profe en el 95, pero después en las traducciones de la profesora María Laura Silveira, y después con la profesora Gurevich, Raquel Gurevich, que publicaban más ese pensamiento de la geografía clásica latinoamericana en perspectiva de la enseñanza. Pues por mi limitación con el portugués. Yo leía obras traducidas, las obras del profesor Milton traducidas al español, que no eran tantas, pero a través de las profes María Laura y Raquel me acerqué a ellas, y luego con todo el grupo de las profes brasileras como Sonia, Lana y la profe Elena. Si comparara la geografía brasilera y la geografía nuestra, pues nos llevan una gran ventaja desde la misma institucionalización de la geografía en nuestro país, porque si bien desde 1954 se crearon los programas de educación y geografía, educación, geografía e historia, se crean en el 54 en 3 universidades solo del país, entre ellas la de Antioquia. Solo en 1992 se crea el programa de geografía como para formar geógrafos. Estamos hablando del 92. Entonces, quienes nos formamos en la primera etapa de constitución de la geografía como disciplina académica en nuestro país, somos licenciados en geografía e historia, somos maestros de geografía. Investigadores en geografía vamos a encontrarlos con el programa de formación de geógrafos en la Universidad Nacional, y de hecho ustedes tienen la carrera de geografía en casi todos sus estados, en casi todo tienen presencia en todas las universidades de su país. Nosotros aquí contamos con 7 universidades solo que tienen la carrera de geografía. Entonces ahí pues estamos en inicios del desarrollo de la disciplina geográfica. Pero en el marco de hacerla más visible, que la geografía en la formación del profesorado y del currículo escolar, estamos en esa tarea, y me he sentido pues muy acompañada de los colegas de Latinoamérica que hacemos parte de esta red de investigadores. Sí, profe. Além de esto, hay las orientaciones que conduciste durante esse largo de tempo, as maestrias, doutorados, os pregrados, as especializações, como isto se refletiu na experiência de la orientação em sua trajetória profissional? E como valora sua relação com a geografia brasileira? Já hablaste sobre isto, pero como reflete esta experiência de orientar? E como isto ajuda essas pessoas que estão saindo, que provavelmente estão indo para a escola, estão sendo também propagadores, sim, de novas experiências, novas formas de pensar a enseñanza. Sobre esse tema, o programa de maestria de nossa faculdade recém completou 10 anos. E pensamos que esta tarefa profissional de ser e estar como orientador de alguém que faz uma investigação e desde aí se produz trabalho de pregrado, uma dissertação, uma tese, é muito desafiador.
Sí. Porque nosotros en la universidad también nos educamos para Sí. múltiples funciones. Sí. Y esta es, me parece una de las funciones muy sensibles. ¿Cómo la tienen vivido así? La orientación de trabajos de investigación en la facultad lo hice inicialmente desde los trabajos de grado o de final de curso, en la licenciatura en Ciencias Sociales, donde básicamente era reflexionar sobre un aspecto específico de la enseñanza de la geografía, porque siempre esa era mi pasión, mi idea, y hacia eso los orienté más, creo que unos 7 trabajos de grado. Más adelante creamos la especialización en medio ambiente y geoinformática. La creamos en convenio con la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Educación y la Facultad de Ingeniería. Y ahí tuve la oportunidad de aprender mucho con los ingenieros y con colegas de las ciencias informáticas, pero en clave de esa lectura de las transformaciones espaciales. Ahí dirigí, yo creo, 4 o 5 trabajos de especialización. Cuando creamos la maestría en didáctica de la geografía, yo ahí logré como plasmar y concretar bien la idea de esos pinitos que venía haciendo de investigación en cómo enseñar significativamente la geografía desde el currículo escolar. Y la mayoría de las tesis que dirigí me permitieron aprender grandemente con quienes desarrollan sus tesis de magísteres, porque no procedían solo de las licenciaturas, sino que ahí teníamos historiadores, antropólogos, y orientados a mirar, bueno, y cómo comprender el espacio que habitamos. La pregunta era por ese lado. Me permitió aprender mucho desde varias aristas de los colegas, los profesionales que llegaban a hacer sus posgrados aquí en la facultad. Y a nivel de doctorado, mayormente plasmamos, creo yo, la ideita de que los estudios del territorio son una gran oportunidad de formar ciudadanos conscientes de los territorios que habitan, ciudadanos críticos y transformadores de esa realidad, de esos espacios reales. Ahí hicimos, yo orienté 3 trabajos de doctorado, colegas de la universidad, de nuestra facultad. Si bien la teorización no fue hacia la didáctica de la geografía, sí fue al desarrollo de un concepto geográfico como es el de territorio en clave de la formación. Entonces, yo me siento muy contenta de haber desarrollado ese trabajo y además aprender con ellos, porque me abrió el horizonte, el panorama a otras teorías, desde el trabajo social, desde la sociología, desde la psicología, porque una de las tesis de doctorado fue realizada por una colega aquí de psicología, profesora de psicología. Entonces me siento transformada por ellos, aprendí desde las investigaciones que eran sus ideas, pero que teórica y metodológicamente traté de aportarles. Sí. Es investigar desde la formación posgraduada y de pregrado aquí en la universidad me abrió a mí muchos espacios y me hizo entender lo poco pues que sé frente a las ciencias sociales, pero que hay mucho que aprender con los demás, que uno aprende investigando y con los colegas. Bueno. Qué bueno. Sí. Ana, ¿algo a este punto? No. No. Entonces, profe, este es su libro más reciente, ¿no? Sí. Sí, y nos llegó como un regalo. Sí. Gracias, Muchas profe. gracias. Y me gustaría destacar algunos puntos de este libro que yo creo tiene una contribución muy valiosa para nosotros, ¿no? Y destaco algunos puntos de él para proponer el diálogo con sus lectores, ¿sí? Primero, la idea de una red de conceptos en la dinámica histórica y de investigación en geografía. ¿Cómo articular con la enseñanza?
¿sí? Y puede ser como una base metodológica, ¿sí? El segundo punto, ¿qué nos podría decir sobre la necesidad de una lectura que llamas lectura holística del espacio geográfico para la pertenencia de una geografía contemporánea? Y por tercero, el tema de la educación geográfica como parte de la formación integral de los sujetos. ¿Cuáles son las posibilidades de realizar estudios críticos y que sean reivindicativos de una praxis encarnada en la vida? Y bueno, ¿qué piensas? Bueno, en realidad este libro recoge como en esencia mi experiencia de vida acá en la universidad, que tiene pues todos sus dimensiones como profesora y como investigadora. En él, como tú lo dices, en realidad lo que trato de plantear es el valor de la geografía, de la enseñanza de la geografía en nuestros espacios contemporáneos. La necesidad de exaltar el acervo teórico y metodológico de esta disciplina, de llevarla a esa dimensión real de la enseñanza, de que sea como una disciplina esencial en este momento cuando vivimos unas crisis ambientales increíbles, el deterioro de nuestros espacios, de nuestro hábitat. El espacio geográfico vemos cómo se ha transformado, pero no solo para bien, sino en deterioro mismo de la calidad de vida de nosotros, de los habitantes de este planeta. Entonces, en él lo que pretendo es mostrar esas oportunidades que tenemos de enriquecer la geografía que enseñamos, desde el reconocimiento de esa pluralidad de discursos, de tendencias de la geografía con las que contamos hoy, y esos encuentros de la geografía con las diferentes ciencias sociales, porque nosotros, por ejemplo, hablamos de una geografía crítica latinoamericana con el propio Milton Santos y con otros colegas como Harvey, etcétera. Y ese encuentro con esas geografías subjetivas, esas geografías humanas, esas nuevas geografías de género, geografías feministas, geografías en la perspectiva de la geografía ambiental, etcétera. Entonces, es como una apertura a conversar desde ese texto de que son múltiples las aristas que la geografía puede extender, esos lazos que la geografía puede extender en el desarrollo de las ciencias sociales en Colombia, en América Latina. Muchos lo han dicho, solo que en este texto, de hecho, recojo es el pensamiento de muchos teóricos en nuestros países, en la geografía brasilera, chilena, la geografía argentina en el contexto hispano, también la geografía española. Nos ha mostrado caminos de esas nuevas geografías, de esas nuevas lecturas del espacio geográfico. La interdisciplinariedad, esa lectura compleja de los territorios, esa lectura de los espacios reales que habitamos, pero con una apertura al diálogo de saberes, y ahora no solo de saberes académicos, sino de saberes cotidianos, esos saberes docentes, esos saberes de las prácticas docentes, van a enriquecer nuestras apuestas por una enseñanza de la geografía significativa. El texto en verdad lo que recoge son esas experiencias de las que hemos venido hablando, de investigación, de formación e inclusive de extensión, porque tuve esa gran oportunidad que la universidad me dio de poder recorrer el país y conversar, sobre todo con los maestros, de esas preocupaciones, de qué geografía enseñar,
cómo enseñarla y bueno, y si esto es un área de enseñanza, ¿qué hacemos con las disciplinas? Entonces, es eso, recoge una nueva didáctica, una apertura a una didáctica específica, pero muy compleja, que centra el qué de la geografía como disciplina académica, pero en perspectiva de esa dimensión formativa, de ese carácter formador que le podemos impregnar a nuestros encuentros como maestros de geografía. El texto además, yo logré hacer una síntesis de lo que fue el recorrido de la geografía académica en nuestro país, de recopilar como esos desarrollos, pero también deudas que nuestra disciplina tiene en el contexto colombiano. Entonces, yo creo que es más una provocación, una provocación para quienes les gusta la geografía, quienes anhelan conocer este país de otra manera, vivirlo y por qué no transformarlo. Y yo creo que desde la educación sí podemos hacer eso, sí podemos, si le apostamos a que los sujetos que aprenden, y entre ellos nosotros los maestros, leemos los espacios, los territorios contemporáneos, desde múltiples aristas, desde múltiples lecturas disciplinares, desde múltiples lecturas podemos hacernos a una idea real de lo que es el territorio colombiano en este caso, lo que es el mundo, lo que es Latinoamérica, sus tensiones. Entonces, es una invitación a enseñar de otra manera la geografía. Yo quisiera decir que desde el 1996 hago parte de un grupo de investigación aquí en la universidad creado por la profesora Elvia María González, se llama VIDES, y ahí creamos la línea didáctica de la geografía. Es desde ahí, de esos colectivos de profesores preocupados por la enseñanza y por esas didácticas específicas. Podemos decir a nosotros algunas cosas breves para algunos puntos que vamos hacer alternativamente aquí, Juana, ¿no? Sí. ¿Qué puede decir sobre cada uno de estos puntos? Por ejemplo, una canción que marque tu vida. Detalles de Roberto Carlos. Wow. Me gusta la música romántica. Wow. ¿Y una cita o una sentencia que te recuerda algo? Yo quisiera recurrir a una frase que leí en estos días en el texto que se llama No estamos solos en el mundo, y es de el maestro Lucio Ordain. Él dice que, comillas, si no cultivamos la utopía, no podremos imaginar, ni pensar, ni llegar a hacer un mundo mejor. Me pareció como una sentencia en lo que es nuestro trabajo como maestros de... Inspirador. Sí. Sí. Y un libro, profe. Muchos, pero a mí de Simon Bauman me encanta y me conmovió desde hace unos años el libro Múltiples culturas, una sola humanidad. Okay. Significativo título. Sí. Un romance. Pues yo pienso que el que he logrado mantener toda mi vida hacia la enseñanza de la geografía. Una novela, sí. Sí. Un libro que sea literario o alguna Sí, cosa así. como una novela. Como una novela de Saramago, el maestro Saramago. Olvidé su nombre, pero bueno, son varios, pero novelas aquí de nuestro país, por ejemplo,
El maestro de escuela no es una novela, pero muy de carácter filosófico, del maestro Fernando González. Sí. ¿Y un lugar, profe? Mi casa. En verdad es donde mejor me siento y pretendo estar casi siempre. Seguro. Sí, profe, para terminar, ¿qué mensaje la señora puede dejar para los futuros profesores y jóvenes de Latinoamérica? Bueno, yo creo que nosotros los maestros y maestros de geografía en particular, hemos de creer que fundamentar lo que enseñamos es la clave de poder seguir creando como nuevas visiones no solamente de la educación, de la enseñanza, sino del mundo mismo en el que estamos. Pensar siempre que hay algo más que aprender, hay algo más que transformar, de que no tenemos ni las recetas, ni el pensamiento único para explicar el mundo que vivimos y el mundo que pretendemos dar a conocer a otros. Entonces, es la invitación a que siempre se dejen provocar o tocar por esas nuevas visiones del mundo, esas nuevas lecturas que de múltiples ámbitos nos llegan, desde la ciencia pero también desde la literatura, que podemos entrar a construir el mundo que deseamos siempre y cuando nos comprometamos con combinar, con respetar e interpretar y comprender esas diferentes visiones del mundo real, del mundo que habitamos. Sí, muchas gracias, profe, por ese encuentro. Y nosotros aprendemos mucho hoy. Continuamos aprendiendo contigo a lo largo de esos 17 años. Que espero pronto ver otras publicaciones, otros encuentros, principalmente otros encuentros, ¿sí? Otros encuentros, sí. Sí. Para nosotros, sí, muchas gracias. Sí, gracias, profe Raquel. Yo me quedo así muy contento y que sepas, en algunos momentos también me quedé emocionado con la señora, ¿sí? Porque es importante concebir que no es posible ser maestro sin tener esta ternura que transmite. Entonces, muy gracias. Pero me permite un punto más que dejé pasar. Em Brasil dizemos assim, vou puxar a sardinha para minha brasa. Vou puxar o pescado para para mi plato. ¿Sí? A respeito de la geografia y la literatura. ¿Sí? Unas palabras breves sobre tu experiencia en este campo de la geografía y la literatura. Bueno, no hice mucha investigación en esa relación geografía-literatura, pero sí en el marco del semillero de geografía, en nuestra universidad hicimos como esas aproximaciones a la lectura del espacio geográfico, en específico del territorio antioqueño, en el marco de la narrativa, de la literatura en concreto, de cuáles son esas descripciones de los territorios, esos espacios reales que hoy constituyen nuestra ciudad o nuestro departamento. Yo creo que permite el encuentro de la literatura como mediadora del aprendizaje de la geografía, nos abre un mundo de posibilidades interpretativas, otras lecturas muy enriquecedoras desde la imaginación, la creatividad con la que muchos autores han leído el espacio geográfico y no solo desde la geografía. Es una gran oportunidad, yo la diría que como la literatura como mediadora en esa pluralidad de lecturas del espacio geográfico.
Son oportunidades, creo yo, de ampliar mucho más la riqueza didáctica en la enseñanza de la geografía. Perfeito. Então, assim estamos deixando o registro da entrevista com a professora Raquel Pugarin, realizada em 23 de maio de 2023, na Universidade de Antioquia. Ficamos muitíssimos gratos pela recepção que aqui tivemos, pelo contato com a professora Raquel, e que toda a sua história e aprendizado aqui relatados sirvam de inspiração para os geógrafos e geógrafas, educadores e educadoras geógrafos que formamos em Rio de Janeiro e, quiçá, suas ações alcancem a América Latina. Muito obrigado, graças, prof. Gracias, profe. Muchas gracias.